La parashá que vamos a estudiar el día de hoy se llama Pinhas. Sin embargo, antes de comenzar con nuestro estudio, queremos aprovechar este momento para interceder por nuestros hermanos en Venezuela, que sabemos que están pasando por una situación bastante terrible. El pasado mes de junio sufrieron 2 terribles terremotos que acabaron con la vida de miles de personas y dejaron a muchas más personas sin hogar, sin una vivienda. Entonces es necesario seguir orando, es necesario seguir intercediendo. Vamos a aprovechar este momento que ustedes están viendo este video para aprender, para que dispongamos de nuestro corazón para interceder por estas familias, por estos niños, por estos padres, estas madres, estas personas que están sufriendo en este momento en Venezuela. Padre, te damos gracias, Señor, porque sabemos que siempre nos escuchas. Gracias por este canal, Padre. Gracias por la oportunidad que nos das de venir a ti, Señor, de aprender acerca de ti. Gracias por ser tan maravilloso, Señor, y enseñarnos con paciencia, con amor y delicadeza los estatutos de tu palabra, Señor, a través de este canal. Gracias por mis hermanos, los que están conectados. Gracias por sus corazones dispuestos a aprender, Señor. Hoy aprovechamos este momento y en unión con los hermanos que se estén conectando, Padre, queremos interceder delante de ti. Queremos hacer una petición especial por nuestros hermanos en Venezuela, Señor. Te pedimos, Padre, que envíes, Señor, ayuda desde otros países, que mueva, Señor, la mano de los presidentes de otros países para seguir ayudando a nuestros hermanos venezolanos, Señor. Te pedimos, Padre, que a través de tu Espíritu, Señor, haya consuelo en cada familia que perdió un familiar, que perdió su hogar, que perdió, Señor, su negocio y ahora, Padre, se siente perdido, no sabe qué hacer. Señor, te pido, tú eres el único que puede consolar tal devastación. Tú eres el único que puede arreglar las cosas, Señor, en Venezuela. Padre, te pedimos por tu inmensa misericordia, porque sabemos que tu deseo es hacer que todas las personas estén bien, que tú deseas con tu corazón que recibamos vida, salud y por sobre todas las cosas la salvación. Padre, levanta una persona, Señor, con tu espíritu para predicar. Personas temerosas de ti, Padre, para llevar tu mensaje de salvación en estos momentos tan difíciles. Y haz posible, Señor, que cada persona que escucha tu mensaje se genere en ellos la semilla de la fe para que reciban el consuelo que necesitan en este momento. Gracias, Señor, por haber rescatado tantas personas, Padre. Y te pedimos, Señor, por sobre todas las cosas, por los niños. Señor, ayuda a los niños, no los desampares. Envía, Señor, ángeles alrededor de ellos para guardarlos, Padre. Y restitúyeles un hogar en donde reciban amor, pero por sobre todas las cosas, Señor, que reciban de ti, de tu palabra. Te lo pedimos, Yahweh, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Queremos enviarles un fuerte abrazo a las personas que están en Venezuela en este momento, que han perdido un familiar. Sabemos lo que es estar en ese lugar. Siempre lo digo. Conocemos el dolor de cerca y sabemos cuán difícil puede ser. Sabemos también que con el tiempo se pone peor y que solamente Dios puede consolar una partida, un duelo, algo tan difícil como esto. Enviamos un fuerte abrazo a nuestros hermanos venezolanos, a nuestros hermanos que tienen fe, que tienen su fe puesta en Yahweh, y a los hermanos que todavía no le conocen. Les enviamos un fuerte abrazo y queremos decirles que de aquí afuera
estamos muy pendientes, estamos al tanto de las noticias y estamos orando para que haya la restauración que se necesita. Vamos a continuar entonces con nuestra parashá del día de hoy, que como les dije se llama Pinhas. Comprende los capítulos de Números, del libro de Números, 25 al 30. Esos son nuestros capítulos que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a leer el capítulo 25, versículo 6, para comprender de dónde proviene nuestro nombre Pinhas. Pero antes de leer, para entrar en contexto, en la parashá pasada quedábamos que este hombre, quien era un profeta de Baal, que se llamaba Balaam, enseñó a Balac a hacer posible que los israelitas se rebelaran en contra del Señor a través de la infidelidad. Y ese es el escenario que está ocurriendo aquí, en esta parashá que vamos a leer. Entonces vamos a ver qué fue lo que hicieron estos hombres enviados por Balaam, enseñados por Balaam, para hacer posible que Israel se perdiera. Fíjense, el versículo 6 dice: pero justo en ese momento apareció un israelita con una madianita. Aquí ya estamos hablando de Israel y Madián. Esto quiere decir que Madián entonces se acercó hasta Israel. Y dice, y la llevaba a donde estaban sus hermanos ante los ojos de Moisés y de todo el pueblo de Israel, mientras ellos estaban llorando a la entrada de la tienda de reunión. Estaban llorando porque finalmente los madianitas o las mujeres de Madián se habían apoderado de los hombres, no todos, pero sí de una gran importante cantidad de hombres de Israel, para hacerlos pecar en contra de Dios, para que ellos cometieran infidelidad en contra de Dios. Entonces dice, cuando lo vio Fineás, en mi versión en español dice Fineás. Fineás es un nombre, ¿ok? Y es el nombre de nuestra parashá, que en hebreo es Pinhas. Entonces cuando lo vio Fineás, y vamos a ver quién es, dice, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón. De inmediato se levantó de en medio del pueblo y agarró una lanza. Luego entró en la entrada del campamento detrás del israelita y los traspasó a los dos, al hombre israelita y a la mujer. En mi versión dice por sus genitales. Justo entonces se detuvo el azote contra los israelitas. Los que murieron por el azote fueron 24,000. Como les dije, lo que está sucediendo aquí es que las mujeres de Madián se metieron con los hombres de Israel y los hicieron pecar. Entonces lo que sucedía era que ellos tenían relaciones sexuales con estas mujeres como adoración a su dios Baal de Peor. Entonces este hombre, Pinhas, vio a esta mujer y a este hombre entrar en uno de los campamentos, en una de las tiendas, y agarró una lanza y dice que los traspasó. Mientras ellos estaban en su relación sexual, en adoración a Baal, entonces Pinhas los traspasó. Dice que los traspasó por los genitales. Esta acción es un poco grotesca, uno la lee y quizás uno se sorprende, es bastante grotesca, pero lo que estaba sucediendo en Israel era muy grave. De hecho, dice la Biblia que murieron 24,000 personas, porque cuando comenzó esto, cuando ellos comenzaron a pecar contra Dios, a rebelarse contra Dios y a adorar a otro Dios de esta forma tan terrible a través de la relación sexual, comenzó una plaga o un azote y ellos estaban muriendo, los israelitas estaban muriendo. Entonces, cuando lo vemos desde ese punto de vista, entendemos que lo que hizo Pinhas o Fineás no fue tan terrible, porque de hecho dice que cuando él hizo eso, se detuvo el azote, pero ya habían muerto 24,000 hombres, 24,000 personas. Es mucha la cantidad de personas que estaban muriendo por causa de lo que estaba pasando. Se necesitaba que alguien pusiera un freno. Entonces allí es donde actuó Pinhas. Yo sé que siempre tratamos de entender desde el hebreo
el nombre de nuestra parashá. Pero en este caso, este nombre Pinhas se cree que es un nombre egipcio, no es un nombre hebreo. Y lo que significa es nubio. Y la palabra nubio en hebreo es como de piel oscura. Estamos hablando de unas personas que salieron de Egipto. Entonces, probablemente ellos traían mezclas, estaban mezclados con egipcios. Entonces, los egipcios, por lo general, son de piel un poco más oscura. Entonces, es probable que este muchacho, este joven Pinhas, era hijo de quizás una mezcla entre una mujer egipcia o un hombre egipcio con una mujer israelita. No sabemos, pero lo cierto es que probablemente era de piel oscura y por eso se llamaba así, Fineas, Pinhas, el nubio, el de piel oscura. Vamos a continuar leyendo del capítulo 25, hasta el 10 y el 13. Dice, del 10 al 13, dice: entonces Yahweh le dijo a Moisés: Fineas o Pinhas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho que mi ira se aparte del pueblo de Israel, porque no toleró que yo tuviera ningún rival entre ellos. Por eso no he exterminado a los israelitas en mi insistencia por recibir devoción exclusiva. Así que dile que haga un pacto de paz con él. Y será un pacto para un sacerdocio permanente, para él y sus descendientes, porque él no toleró que su Dios tuviera ningún rival e hizo expiación por el pueblo de Israel. Aquí está sucediendo algo bien interesante. En el versículo 11, en el versículo 13, específicamente de lo que acabo de leer, dice que él iba a hacer un pacto de paz. Dice que Dios establece un pacto de paz con Pinhas. Entonces, esta palabra paz, yo sé que muchos la conocemos como Shalom en hebreo. Esta palabra paz es bien interesante estudiarla porque para nosotros, en nuestra modernidad y en nuestro idioma español, la palabra paz significa ausencia de guerra. De hecho, es lo contrario a la guerra. Para nosotros ese es el significado de la palabra paz. Quizás también tenga que ver mucho con tranquilidad, con silencio, con serenidad. A veces usamos esta expresión como quiero estar en paz, quiero sentirme en paz. Y asociamos, por supuesto, en el español, asociamos esto con que no hay tanto ruido, o no hay discusión, o estamos tranquilos, o nosotros nos sentimos como relajados. Esta es la asociación que se hace en el español. Sin embargo, es interesante la forma como en el idioma hebreo se considera la palabra paz, porque es mucho más allá que no tener una discusión o no tener una pelea. Entonces, y como todas las palabras, incluso eso sucede en el español, tienen una raíz de dónde provienen. ¿Ok? Así mismo sucede también en el idioma hebreo. Todas las palabras tienen una raíz y esa raíz nos permite saber de dónde proviene esta palabra y cómo la podemos entender correctamente. Entonces, para entender esta palabra shalom, su raíz es shalam. Viene de la raíz shalam y el significado de shalam, escúchese bien esto, dice: estar completo, estar entero, estar terminado, pagar una deuda, devolver algo íntegro. Esto es la palabra paz en hebreo. Y esto no se parece mucho a nuestra palabra paz, en donde tenemos ausencia de guerra, ausencia de peleas, ausencia de discusión o estar tranquilos.
no se parecen mucho. Por eso es tan importante cuando leemos la Biblia tratar de entender el contexto en sí de lo que está diciendo, porque en este caso muy específico, Yahweh está estableciendo un pacto con una persona y está utilizando una palabra que para nosotros tiene un significado, pero dentro del contexto bíblico el significado es muy diferente. Y cuando lo podemos entender en su idioma original dentro del contexto, eso añade a nuestra mente y a nuestro corazón una revelación aún más grande, aún más importante, y hace que podamos conectar eso con las palabras de Jesús, por ejemplo. Hace que esta información tenga un sentido más amplio para entender el corazón de Yahweh, el propósito de Yahweh y por sobre todas las cosas, el propósito de nosotros mismos. Entonces, si Fineas atravesó con una lanza a estas dos personas y lo hizo porque sintió celo, porque sintió en su corazón que no podían haber dos dioses en Israel y no permitió que los israelitas adoraran otro Dios que no fuera Yahweh. Entonces, ese deseo de poner a Yahweh en el lugar correcto es lo que en esta parashá se llama celo. Él sintió un celo. Y no sé si tuvieron la oportunidad de ver mi parashá pasada, donde hablábamos acerca de Korah y hablábamos acerca de la envidia. Y yo les decía que la envidia es solo un sentimiento. Si dejamos que se incline hacia el mal, obviamente va a ser mucho mal. Pero si nosotros usamos ese sentimiento para lo bueno, entonces tiene un propósito, tiene un propósito diferente, tiene un mejor propósito. Irónicamente, en el hebreo esta palabra celo es lo que para nosotros en el español es envidia. Irónicamente, esta palabra se utiliza tanto para lo bueno como para lo malo. Y en este caso, Pinhas sintió celo. Pero en este caso, él hizo lo correcto, porque el celo que él sentía era diferente al celo de Korah. Porque Korah sintió celos de que él quería ese lugar. Pero Pinhas sintió celo de que alguien que no era Dios estaba recibiendo devoción y adoración. Ese celo es bueno, porque le permite a Yahweh estar en la posición correcta. Entonces, por eso, cuando el Señor habla de Pinhas, en el versículo 11 dice: Fineas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho que mi ira se aparte del pueblo de Israel, porque no toleró que yo tuviera ningún rival entre ellos, porque sintió celo de que me compararan o adoraran, o pusieran en la misma posición a otro Dios que a mí. Entonces, por eso no he exterminado a los israelitas en mi insistencia por recibir devoción exclusiva. Por eso no acabé con todos ellos, porque yo insisto en recibir devoción exclusiva, pero no acabé con ellos gracias al celo, a la ira, a este sentimiento que se inclinó hacia lo bueno que tuvo Pinhas. Entonces, y continúa el 12 diciendo: así que dile que hago un Brit Shalom, un pacto de paz, que es esta palabra que estamos explicando. La palabra Brit es pacto y la palabra Shalom es paz. Entonces, Yahweh le estaba diciendo a Moisés: dile a Pinhas que hago un Brit Shalom con él. ¿Y qué era eso? ¿Qué estaba estableciendo Yahweh con Pinhas? Él le estaba diciendo literalmente a Pinhas: no tienes deuda, saldaste la deuda, estás completo. A mi parecer, a mis ojos, tú eres íntegro, tú estás completo, porque eso es lo que significa la palabra Shalom.
estar completo, estar saldado, no tener deuda o pagar una deuda de forma íntegra, completa. Es bien interesante este pacto porque lo que hizo que Pinhas delante de Yahweh estuviera completo fue el celo que sintió, porque se le estaba dando lugar a otro Dios y no a Yahweh. Y ese sentimiento lo hizo una persona de shalom, una persona de paz. Él era un hombre de paz. ¿Por qué? Porque era un hombre que había saldado la deuda con Dios. Ya no le debía nada a Dios. Estaba completo, estaba terminado, estaba íntegro delante de Dios. Porque la forma como actuó era la forma que Yahweh esperaba que alguien actuara para que este azote terminara. Y por eso les digo, este pacto que hizo con Pinhas es bien interesante. Es un Brit Shalom, un pacto de paz, y él consideró que Pinhas estaba completo, que era un hombre íntegro. Y conforme continúa diciendo el versículo 13, dice, y será un pacto para un sacerdocio permanente para él y sus descendientes, porque él no toleró que su Dios tuviera ningún rival e hizo expiación por el pueblo. Pasaron muchas cosas aquí. O sea, lo que hizo Pinhas no fue solamente traspasar a las personas. Él se comportó como un verdadero sacerdote. Pero es bien interesante que nosotros pongamos la mirada en las palabras correctas para tratar de entenderlo. Fíjense bien, cuando leímos de dónde provenía el nombre Pinhas, dice que era hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón. Si era hijo de Eleazar y era hijo del sacerdote Aarón, es decir, era nieto de Aarón, entonces esto quiere decir que a él le correspondía el sacerdocio. O sea, cuando Eleazar muriera, pues ahora Pinhas iba a ser el sumo sacerdote. Entonces, cuando Yahweh hace este Brit Shalom con Pinhas, también le dice que va a tener, que su sacerdocio va a ser permanente. Pero esto no es algo nuevo, no fue algo que se ganó por lo que hizo, porque ya se sabía de antemano que a él le correspondía. Entonces lo que hizo Yahweh fue un pacto de paz con él. Pero a través de este pacto de paz estaba confirmando lo que ya él iba a hacer en el futuro, porque a él le correspondía ser el sumo sacerdote en el futuro, igual que su abuelo Aarón. Entonces, no es algo nuevo lo que está pasando aquí. No es que Dios le está diciendo, como hiciste eso, pues ahora te nombro sumo sacerdote. No, él ya sabía que eso era lo que le correspondía. Pero Yahweh lo que estaba haciendo era un Brit Shalom, era un pacto de paz. Por consecuencia, o por consiguiente de este pacto de paz, se confirmaba su sacerdocio. Entonces, a través de este pacto de paz que estaba haciendo con Pinhas, él iba a ser un sumo sacerdote, pero este sacerdocio que iba a tener Pinhas era diferente. ¿Por qué era diferente? Porque era un sacerdote que había tenido previamente un pacto de paz con Yahweh. Ningún otro sacerdote le había pasado eso, ningún otro sumo sacerdote. A Aarón no le sucedió eso, ni a Eleazar. Antes de Pinhas no había habido un sumo sacerdote que tuviera un pacto de paz con Yahweh. Entonces esto era lo diferente, que ahora Pinhas iba a ser un sumo sacerdote que tenía un pacto de paz con Yahweh. Es decir, el primer sumo sacerdote que estaba completo, que estaba íntegro delante de Yahweh, que tenía la deuda saldada. Eso es muy bonito. Cuando lo estudié, me pareció bien interesante. Y también recordé que en muchas oportunidades cuando estudio la Biblia me doy cuenta que hay personas que hacen cosas
como delante de Yahweh son maravillosas porque es como si se adelantaran al futuro. Casi siempre las obras grandes que hicieron los hombres por razones de fe, porque creyeron en Yahweh, porque tomaron una palabra, como lo que hizo David, por ejemplo, que se enfrentó a Goliat. Me refiero a ese tipo de cosas que vemos que fueron cosas maravillosas, que tuvieron la fuerza para hacerlo. Casi siempre sucede que estas personas lo que hacen es adelantarse al futuro. Es como si no esperaran que les tocara la oportunidad, sino que ellos toman la oportunidad, porque la toman en el momento correcto y hacen lo que Yahweh espera que hagan. Este joven, Pinhas, no era sumo sacerdote, pero actuó como un sumo sacerdote, aunque no era su momento, aunque no era su tiempo. Y yo creo que esto fue lo que le agradó a Yahweh, que él tomó la posición que tenía que tomar, hizo lo que tenía que hacer. Y esto también nos enseña que él tenía conocimiento de la ley, sabía cómo se podía acabar con el azote y sabía cuál era el pecado, qué era lo que le estaba molestando a Yahweh, qué era lo que Israel estaba haciendo mal. Entonces, este hombre Pinhas también demostró tener conocimiento. También demostró que antes de que fuera llamado sumo sacerdote, ya estaban preparados para esta misión. Y por eso recibió este Brit Shalom, este pacto de paz con Yahweh. Vamos a Números 25, capítulo 25. Versículo 13. Como les dije, y será un pacto de paz para un sacerdocio permanente. Como les dije, no era algo nuevo, simplemente Dios estaba confirmando ese sacerdocio. Continuemos con el 14, que dice: a propósito, el hombre israelita al que mataron con la madianita se llamaba Sinri, hijo de Salu, un jefe de la casa paterna de los simeonitas. Y el 15 dice: y la mujer madianita a la que mataron se llamaba Cosbi, hija de Sur. Este era el líder de los clanes de una casa paterna de Madián. Nosotros vemos estos nombres y decimos como que, ok, pues sí, yo no lo conocí. Es decir, ¿qué podría aportarme esta información? Yo creo que lo que se quiere destacar aquí, es importante resaltar que dejaron los nombres escritos y para Dios los nombres son muy importantes. Pero yo creo que lo que se quiere destacar aquí es que no eran personas cualquiera. Dice que Sinri era un jefe, no era alguien del pueblo, era alguien en el cual Dios confiaba. Y esta mujer Cosbi también dice que era el líder de los clanes de la casa paterna. O sea, era también para los madianitas, era alguien importante. Entonces fueron dos personas importantes haciendo algo muy, muy malo. Entonces, esto yo creo que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Que a veces, no porque la persona tenga un puesto de superioridad, va a comportarse de la mejor manera. Y no porque la persona todavía no haya llegado al puesto de autoridad, no tiene lo que se necesita, el valor para hacer lo que Yahweh espera. Entonces, son dos cosas diferentes. Uno, que todavía no era sumo sacerdote y se comportó como un sumo sacerdote. Y otro, del cual Dios esperaba mucho porque era alguien importante, se comportó como alguien insensato y sin conocimiento. Entonces, estas son las cosas que suceden incluso hasta el día de hoy. Vamos a continuar entonces con el capítulo 26, que no lo vamos a leer, solo vamos a tomar en cuenta lo que dice, pero vamos a llegar hasta el 63, del 63 al 65, es decir, capítulo 26, desde el 63 al 65. Todo el capítulo está hablando de un censo. ¿Y por qué está hablando de un nuevo censo? En nuestras parashá pasadas pudimos ver que cada vez que se hacía censo, ¿qué significa la palabra censo? ¿Y para qué se hacían los censos? Aquí está ocurriendo un nuevo censo. Pero este censo está ocurriendo porque es una nueva generación.
están a punto de entrar a la tierra prometida, no están las mismas personas, no son las mismas personas, entonces se necesita un nuevo censo para saber con cuántas personas contaba Israel. Entonces vamos a leer el 63 que dice: estos fueron los israelitas registrados por Moisés y el sacerdote Eleazar en las llanuras desérticas de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. El 64 dice: pero entre ellos no había ninguno de los que fueron registrados por Moisés y el sacerdote Aarón en el censo de los israelitas que se hizo en el desierto de Sinaí. Como les digo, eran personas nuevas. Y es importante que ahí deja claro que no había ninguno de los que habían sido registrados en el Sinaí. Y el 65 explica por qué. Dice: porque Yahweh había dicho respecto a ellos: sin falta morirán en el desierto. Así que no quedó ni uno solo de ellos, de aquellos hombres. Solo quedaron Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun. Porque fueron las únicas dos personas que Dios prometió que ellos sí entrarían. Pero de los demás no quedó ni uno. Y esto lo deja claro este libro porque aquí se cumple lo que había dicho el profeta de Baal, que era Balaam, que dijo que Yahweh no mentía, no era un ser humano para mentir, dice que no era hombre para mentir y tampoco hijo de hombre para arrepentirse. Entonces aquí se está cumpliendo esta palabra porque realmente se cumplió como él había dicho, que ninguno de esa generación iba a entrar en la tierra prometida. Y así mismo sucedió. Números capítulo 27, ya vamos por el 27, dice, desde el 12 hasta el 14, dice así: después Yahweh le dijo a Moisés: sube a esta montaña de Abarim y mira la tierra que les daré a los israelitas. Cuando la hayas visto, también serás reunido con tu pueblo, igual que tu hermano Aarón. Porque cuando el pueblo se puso a discutir conmigo en el desierto de Sin, ustedes se rebelaron contra la orden que les di de santificarme delante de ellos por medio de las aguas. Estas son las aguas de Meribá en Cades, en el desierto de Sin. Lo que está sucediendo aquí es que Yahweh le dice a Moisés que lo va a llevar, que lo va a subir a la montaña y que le va a permitir ver la tierra prometida. Pero también le recuerda que ya llegó su hora, donde se va a reunir con su pueblo. Es una forma poética de decir que va a morir. Entonces, pero también hace mención de la razón por qué. Si en algún momento se le olvidaba a Moisés que no iba a entrar a la tierra prometida, o es decir, el por qué, entonces Yahweh se lo recordó y le dijo: porque no vas a entrar, porque te rebelaste contra mí. Te rebelaste contra mí en las aguas de Meribá. Tú y tu hermano se rebelaron contra mí. Y allí prometí que no iban a entrar. Entonces, a pesar de que hay una relación entre Moisés y Yahweh, a pesar de que para Yahweh Moisés era muy importante, es muy importante, él le recuerda la consecuencia que está viviendo en ese momento. Esta es la consecuencia que estás viviendo. Entonces, esto también nos deja claro que somos muy amados por Yahweh. Realmente somos muy amados. Él va a hacer lo que sea para ayudarnos, para estar con nosotros, para tener una relación con nosotros. Pero Yahweh no tendrá por inocente al culpable. Cuando nos rebelamos contra Él, de la forma como lo hicieron Aarón y Moisés, deliberadamente, recibiremos una consecuencia de eso. Y no vamos a escapar de esa consecuencia. Yahweh nos perdona, por supuesto que sí. Pero nuestros errores, nuestro rebelarnos en contra de Yahweh, siempre traerá consecuencias. Y vamos a tener que vivirlas. Eso era lo que le estaba sucediendo a Moisés. Continuemos con el 27, versículo 15 al 17, que dice: entonces Moisés le dijo a Yahweh: que Yahweh, el Dios del espíritu de todas las personas, ponga a cargo del pueblo a un hombre que salga y entre delante de ellos y que los haga salir y entrar para que el pueblo de Yahweh
no sea como ovejas sin pastor. Entonces, el liderazgo de Moisés realmente es apasionante. El liderazgo de Moisés es impresionante, realmente lo es, de verdad que sí. Y cada vez que lo estudiamos más a profundidad, se vuelve aún más interesante. Fíjense la conversación que ellos dos están teniendo. Yahweh le está diciendo, te vas a reunir con tu pueblo, es decir, ya vas a morir, quiero que mires la tierra, recuerda que no vas a entrar porque esta es la consecuencia. Pero Moisés hace una intercesión por el pueblo, sigue intercediendo por el pueblo. Y a Moisés le preocupa más que el pueblo va a quedar como ovejas sin pastor. Eso le preocupa más que su vida, que su destino, que a dónde va a ir. Él no se pone a discutir con Yahweh acerca de lo que pasó o que se va a enfrentar a lo que va a enfrentarse ahora, que es la muerte, porque yo creo que nadie quiere enfrentarse a eso, todos tenemos miedo a eso. Sin embargo, Moisés, en su posición de líder, está preocupado por el pueblo y establece una vez más la intercesión delante de Yahweh. Y le dice, levanta a un hombre. Pero es bien importante tener en cuenta esto que dice. Dice, ponga a cargo del pueblo a un hombre. Y el 17 dice, que salga y entre delante de ellos. Esta expresión, que para nosotros en nuestro idioma español es simplemente salir y entrar, eso es lo que dice, y continúa diciendo, y que los haga salir y entrar. O sea, que él entre y salga y que los haga salir y entrar. Para nosotros esa expresión no dice mucho y continúa, para que el pueblo de Yahweh, aquí es donde nos da la información que necesitamos, no sea como ovejas sin pastor. Entonces, esta expresión en hebreo lo que significa es pastor, porque el pastor era quien salía y entraba, y detrás de él, si él salía, entonces las ovejas salían con él, y si él entraba, entonces las ovejas entraban con él. Entonces, esta expresión en su contexto original lo que está pidiendo es un pastor. Y esto me causó tanta impresión, porque para nosotros en la modernidad no es muy difícil entenderlo. O sea, no sabemos cómo interpretar este tipo de cosas. ¿Por qué pide un pastor? Porque para nosotros lo mejor que puede suceder es tener un gobernante, tener un líder, tener a alguien que el pueblo pueda seguir, tener un maestro, eso es para nosotros en nuestra modernidad, es lo que se necesita. Pero dentro del contexto de lo que está sucediendo, Moisés entiende que el pueblo necesita un pastor, porque para ellos la imagen de pastor era la imagen más coherente para un liderazgo. Para nosotros la imagen de un pastor no es una imagen coherente de un liderazgo, porque en nuestra modernidad ni siquiera estamos cerca de un pastor que ejerce su pastorado con ovejas, animales como tal, ¿no? Entonces, pero para Moisés, esto es lo que el pueblo necesita, un pastor. Y eso es lo que está pidiendo, eso es lo que está intercediendo antes de morir. Entonces, vamos a leer Números capítulo 27, versículos 18 al 19, que es lo que Yahweh le responde a Moisés. Dice, por eso Yahweh le dijo a Moisés, toma a Josué hijo de Nun, un hombre que tiene un buen espíritu, y pon tu mano sobre él. Luego llévalo ante el sacerdote Eleazar y ante todo el pueblo, y tienes que nombrarlo su líder ante los ojos de ellos. Entonces aquí es donde Yahweh autoriza a Moisés a ungir o a escoger o a delegar a Josué. Este nombre, Josué, que es bien interesante, su nombre es Yahoyoshua, que significa Yahweh es
salvación, o Yud Hei Bat Hei es salvación. Eso es lo que significa el nombre de Josué, Yahoyoshua. Entonces, Yahweh le pide a Moisés, vas a tomar a Yahoyoshua, lo vas a poner frente al pueblo, vas a darle autoridad delante de todos y vas a nombrarlo como líder. Pero es bien interesante que una vez que Moisés pidió un pastor, entonces Yahweh ya tenía un pastor para Israel, que era este hombre, Yahoyoshua. Y yo sé que cuando leemos el libro, por ejemplo, el libro de Josué, vemos a un hombre, a un líder que liberó a Israel, que hizo posible que ganaran tantas batallas. Vemos a un guerrero, vemos a un valiente luchador. Tenemos a Josué como un ejemplo de valentía, de esfuerzo, de lucha. Pero creo que de alguna forma nos hemos perdido un poco la esencia de lo que realmente Yahoyoshua significaba delante de Dios. Porque Yahweh lo ve como un pastor. Nosotros siempre lo vimos como un guerrero, pero en este momento estamos entendiendo que Yahoyoshua, delante de Yahweh, era el pastor que él había escogido para Israel. Entonces, vamos a leer ahora Marcos 6:34, porque vamos a asociar estas mismas palabras de Moisés con algo que dijo nuestro maestro Yeshua casi unos 1300, entre 1300 y 1500 años después de que Moisés dijera estas palabras. Vamos a ver, Marcos 6:34. Dice así. Vamos a leerlo desde el 30, solo porque quiero que estemos en contexto de lo que está sucediendo, ¿no? Dice, los apóstoles se juntaron alrededor de Jesús y le contaron todas las cosas que habían hecho y enseñado. Y él les dijo, vengan conmigo, vamos solos a un lugar retirado para que descansen un poco. ¿Ok? Ellos están emocionados, están contando que enseñaron a muchas personas todo lo que Yeshua les había enseñado a ellos, ahora ellos lo estaban impartiendo al pueblo. Entonces Yeshua les dice, bueno, vamos a alejarnos un poco para que puedan descansar porque ya han hecho un trabajo que es bien agotador. Entonces continúa el 32, dice, por eso se fueron en la barca a un lugar retirado donde pudieran estar solos. Entonces ellos se están retirando para poder descansar. Y ahí continúa el 33, dice, pero hubo gente que los vio irse y muchos otros también se enteraron. Así que personas de todas las ciudades fueron rápidamente a pie y llegaron allí antes que ellos. Entonces, cuando las personas vieron que se estaban yendo, empezaron a perseguirlos, incluso llegaron antes, sabían a dónde iban a estar y ellos llegaron antes. Y aquí viene la parte que nos interesa. El 34 dice, al bajarse de la barca, él vio una gran multitud, es decir, no había uno, no eran 5, no eran 10, no eran 20, era una gran multitud. Y se conmovió profundamente. Yeshua, cuando vio la multitud, sintió como algo en su corazón, algo conmovedor, como cuando te duele algo. Y dice, porque eran como ovejas sin pastor. ¡Wow! Y se puso a enseñarles muchas cosas. ¡Qué interesante! Unos 1500 años atrás, Moisés estaba intercediendo por este pueblo. Y estaba diciéndole a Yahweh, levanta un hombre que sea un pastor para ellos, porque es lo que necesitan. Para que no anden como ovejas sin pastor. 1500 años después, Yeshua levanta su mirada y ve
a una multitud, ve a la multitud que había visto Moisés, que eran como ovejas sin pastor. Y este hombre, Yeshua, sale de su boca esta expresión, pero esta expresión ya había estado en la boca de Moisés. Y dice que se conmovió en su corazón al verlos. Entonces, wow, qué impresionante esto, ¿no? Que lo que, digamos, la preocupación de Moisés se estaba haciendo ahora 1500 años después, porque realmente Israel se había quedado sin pastor. Porque aunque Yahweh había levantado a Joshua, pues los que estaban liderando en ese momento a Israel no eran verdaderos pastores, no eran los líderes que Israel necesitaba. Entonces este hombre, Yeshua, cuando vio esto, dijo, realmente necesitan un pastor. Pero la parte, digamos, más importante que tenemos que entender aquí es lo que hizo enseguida Yeshua. Porque una vez que se dio cuenta de la necesidad de un pastor, dice que se puso a enseñarles muchas cosas. Y esto nos muestra qué es la labor del pastor. ¿Cuál es una de las labores más importantes del pastor? ¿Y qué era lo que estaba pidiendo Moisés? A lo que estaba intercediendo Moisés, ¿qué era? ¿Alguien que se tomara el mando, que fuera líder, que fuera superior? ¿O alguien que tuviera la paciencia y el espíritu de Yahweh para enseñar? Esto era lo que estaba pidiendo. Y por eso es que nos impresiona tanto la imagen del pastorado, porque para nosotros un país o un grupo de personas necesitan un líder que los defienda, que vaya adelante, que haga cosas que sean de ejemplo. Pero dentro del reino de Dios no sucede así. Lo que necesita o lo que hace que una persona sea líder es que se convierta en un pastor, que se comporte como un pastor, que salga y entre con sus ovejas, que les enseñe a sus ovejas. Ese es el liderazgo el cual Yahweh le agrada. Y entonces vamos a continuar con capítulo 28 y 29, que no los vamos a leer, pero solamente vamos a tener en cuenta de qué se tratan. Y les recuerda, porque el pueblo que va a entrar a la tierra prometida es un pueblo nuevo, es una nueva generación. Entonces Yahweh ya había establecido de qué manera iban a presentar ofrenda delante de él. Entonces Yahweh les está recordando, es decir, diciéndoles a ellos, porque ellos no habían estado en el Sinaí cuando Yahweh entrega la ley, y allí ellos pueden aprender de qué manera van a presentar ofrenda. Entonces ahora van a entrar en la tierra prometida, son una nueva generación y necesitan saber cómo van a presentar las ofrendas delante de Yahweh. Es decir, que este sistema de ofrenda no iba a acabar una vez que entraran a la tierra prometida. Entonces el capítulo 28 y el capítulo 29 lo que está diciendo es eso. Es como otra vez la ley de la presentación de todas las ofrendas. Luego tenemos el capítulo 30, que dice, en el capítulo 30 es bien interesante porque habla acerca de la autoridad del esposo o del padre. Habla de la autoridad del esposo sobre la esposa o del padre sobre la hija. Y es bien interesante porque para nosotros en nuestra modernidad, cuando leemos ese tipo de cosas, pensamos como que es un poco machista, que el hombre está superior a la mujer, pero en realidad no funciona así. Dentro de un hogar hay un rol para cada persona. Y el hombre tiene un trabajo, tiene un rol y tiene una responsabilidad delante de Yahweh. Y la mujer también. Pero lo que está sucediendo en el capítulo 30 es que literalmente lo que está diciendo, cuando una mujer que no está casada, es decir, no tiene autoridad sobre su cabeza, se compromete con algo delante de Yahweh, pero luego se casa, ese compromiso se puede invalidar si el hombre no está de acuerdo.
¿ok? Si esta mujer ofrece algo a Yahweh, pero luego esta mujer se casa, esta mujer tiene que decir a su esposo, mira, yo hace, no sé, un par de años atrás, yo me comprometí en hacer tal cosa y yo todos los días tengo que hacer esta cosa porque ese fue mi voto que hice delante de Yahweh. Pero si el esposo considera que ya no es necesario o que eso no le agrada o que simplemente ya no quiere que lo haga, eso en lo que se comprometió la mujer ya queda invalidado y la mujer es perdonada. Porque recuerden que nadie se podía comprometer con Yahweh y no cumplir. Eso tenía una consecuencia. Pero en este caso, como quien invalida esto es el esposo, que es su autoridad, entonces ella es perdonada de eso y ya no le debe nada a Dios. Lo mismo sucede con las hijas. Entonces, esto muestra es la posición delante de Yahweh que tiene el varón de la casa. ¿Ok? Y de alguna forma es protección para la mujer. Entonces no se trata de machismo, no se trata de que el hombre es superior a la mujer, no se trata de eso, es que cada uno tiene una misión, cada uno delante de Yahweh tiene una responsabilidad. Entonces vamos a leer el capítulo 30, versículo 16, para corroborar esto que les estoy diciendo, que dice así. Estas son las normas, porque todo el 30 está hablando de esto que les acabo de explicar. Estas son las normas que Yahweh les mandó a Moisés para un esposo y su esposa, y para un padre y su hija joven, mientras ella viva en su casa. Mientras la hija viva en la casa de papá, aunque sea mayor, tiene que sujetarse a la autoridad de papá. Y mientras la esposa tenga un esposo, también tendrá que sujetarse a la autoridad del esposo. Y eso no es malo. De hecho, eso les trae a ambas seguridad. Y terminamos con Juan. Ya aquí llegamos al final de nuestra parashá. Y vamos a terminar con Juan porque siempre nos gusta hacer mención de... Estamos hablando de la ley, estamos hablando de libros muy, muy antiguos. Estamos hablando de la Torá. Y estas parashá abarcan todos los libros antiguos que son los 5 primeros libros de la Biblia. Pero nosotros que creemos en Yeshua, también leemos el Nuevo Pacto, también leemos lo que llamamos mal llamado el Nuevo Testamento. Y es importante siempre tenerlo en cuenta, es importante siempre considerar de qué forma pueden unirse, de qué forma pueden conectarse, porque ambos tienen conexión. No podemos dejar uno separado del otro. No podemos leer el Nuevo Pacto sin pensar en el Antiguo y no podemos leer el Antiguo sin pensar en el Nuevo. Entonces es necesario hacer la conexión porque de hecho es un solo pacto, es el mismo pacto. Entonces cuando lo estudiamos de esta forma, ambos, tanto los libros antiguos como los libros más modernos, que son los libros que escribieron los apóstoles, cuando leemos ambos nos damos cuenta de la conexión maravillosa que ambos tienen y es necesario hacerlo. Entonces, Juan capítulo 14, versículo 27 dice así. La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como el mundo la da, que no se les angustie ni acobarde el corazón. Esto lo está diciendo Jesús. Eso se lo está diciendo Jesús a sus discípulos. ¿Y por qué quise tomar esto? Porque cuando comenzamos nuestra parashá el día de hoy hablábamos de Pinhas y de que él tuvo un pacto de paz con Yahweh. Y este pacto de paz le permitió a él estar completo, estar íntegro delante de Yahweh. Para Yahweh él era un hombre íntegro, un hombre que su deuda había sido saldada. Él había hecho un Brit Shalom. Y aunque Yahweh había establecido este pacto con él, luego llegó este hombre, Yeshua, quien tenía también este pacto con Yahweh. Y acercándose en esta oportunidad a sus discípulos, les dice que la paz que él tiene, el shalom que él tiene, la plenitud que hay en él, porque no tiene deudas con Dios, porque es íntegro,
porque es perfecto, porque está completo. Esa misma es la que Él nos da a nosotros, sus discípulos. Y eso es maravilloso, porque que nos dé su paz, que nos dé de su plenitud, que nos transforma a nosotros en personas completas, en personas sin deudas delante de Yahweh, en personas íntegras. Cuando Él nos mira a nosotros, lo que mira de nosotros es nuestro shalom, es nuestra plenitud, es que estamos completos, porque Yeshua nos permitió eso, porque nos dijo, este es mi shalom, esta es mi plenitud y yo la comparto con ustedes, yo se las doy. Y este shalom no es como el mundo lo da, no es igual al que van a recibir en el mundo, este es diferente. Entonces, porque proviene de Él y porque es genuino y porque nos hace completos. Y es bien importante tener en cuenta por qué hizo completo, o mejor dicho, para qué Yahweh hizo completo a Pinhas, para qué Yeshua era completo, para qué tenía shalom, para recibir, para dar servicio a Yahweh. Porque una vez que Pinhas tuvo este Brit Shalom, entonces se confirmaba su sacerdocio. Y Yeshua, a través de su Shalom, se confirma como nuestro Rey. Entonces, nuestra paz y nuestra Shalom, esa plenitud o eso que somos perfectos, que tenemos la deuda saldada delante de Yahweh, lo único que hace es confirmar en nosotros el servicio a Él. Una vez que estamos completos, que tenemos esa paz y ese shalom, entonces podemos nosotros servir a otros. Podemos ofrecer ese servicio sagrado a Yahweh. Porque imagínense, si nosotros no estamos completos, si nosotros no tenemos la deuda saldada con Dios, ¿cómo podemos nosotros interceder por otros? ¿Cómo podemos nosotros pararnos en la brecha por otras personas, pedir ayuda por otras personas? Nosotros necesitamos tener la cuenta saldada también con Yahweh para que otros también la puedan tener, para que otros también sepan cómo hacerlo. Entonces, este Brit Shalom solamente nos hace capaces delante de Yahweh para ofrecer servicio sagrado por nuestros hermanos, por la congregación donde Yahweh nos ponga, por el lugar donde nos ponga. Porque recuerden, hermanos, que lo que aprendimos hoy es que en el reino de Dios un verdadero líder se comporta como un pastor. Y Yeshua nos enseñó que aunque Él era rey, su comportamiento era de pastor. Y aunque era pastor, su autoridad era de rey.